Buenas noches. Seguro Multisalud de Pacífico es para A ver, ti. por favor, hermana Cari. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, por favor. Hermana Cari. Primera de Pedro. Sí, dígame, pastor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, por favor, hermana Cari. Bueno, la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Gloria a Dios. Entonces vemos aquí que la iglesia es un pueblo adquirido por Dios, ¿no? Un pueblo adquirido por Dios. Pregunto, hermanos, ¿cuánto costó esa adquisición? ¿Qué precio tiene esa adquisición? Gloria a Dios, hermana Karin. La sangre de Cristo. Amén. La sangre de Cristo. Bendito sea el Señor. Esa adquisición tiene el precio, es la sangre de Cristo. Para que nosotros, hermanos, pudiéramos estar en la presencia del Señor Jesús, nuestro Dios y Salvador Jesucristo tenía que haber derramado su sangre por completo en la cruz del Calvario. Y sabemos que el apóstol Juan lo enseña muy bien esta verdad cuando indica él en San Juan capítulo 19, versículo 30. San Juan capítulo 19, versículo 30. Nuestro Señor Jesús lanza la palabra en el madero colgado, anunciando al mundo la victoria de Él. En Juan capítulo 19, versículo 30 dice el Señor, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Cuando el Señor Jesús dijo, consumado es, eso significa cuando dos personas acuerdan algo, un contrato y se firma el contrato, igual, cuando se apertura el pacto, consumado es. Y apenas terminó de gritar esa expresión, inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Nosotros podemos leer libremente ese versículo que acabamos de leer, 2 de Pedro 2:9, ¿no? Que dice que el Señor adquirió pueblo, dice, escogió, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Podemos pasar sin entender, pero cuando entendemos verdaderamente el peso de este versículo, que es un pueblo adquirido por Dios, entonces nosotros entendemos que esa palabra adquisición equivale a un precio, y ese precio fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ese precio que le pareció al Señor Jesús muy difícil realmente, y honroso a la vez, doloroso y honroso. Por eso es que el Señor Jesús decía, aparta de mí esta copa. Pidió 3 veces al Señor, al Padre. Pero como estaba escrito que Dios iba a derramar su gracia en el sacrificio de la cruz, estaba determinado que nuestro Señor derrame su sangre y sea su cuerpo destruido, quebrantado por la ira de Dios, para perdón de nuestros pecados. Amén. Entonces, hermanos, ahora preguntamos, vamos más allá. Dice que el Señor adquirió un pueblo con la sangre de su Hijo, nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Para qué? ¿Para qué? Imagínate, adquirió un pueblo, ¿para qué? Para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces podemos entender que la iglesia del Señor
es el grupo de hijos de Dios que anuncian el Evangelio de Cristo. El propósito principal de la iglesia es anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y si tú dices ser, mi hermano, que eres de la iglesia del Señor, esa es tu evidencia bíblica ante el trono del Señor. Si tú eres un anunciador del Evangelio de Cristo, te apasionas por compartir con tus amigos, con las personas que conoces, con tu vida misma, a tu alma misma, hacerle entender que tú fuiste adquirido para anunciar las virtudes de Cristo, eres de la iglesia, sí, estate seguro. Pero si no te importa predicar, si no te importa ganar almas, si no te importa, dice, anunciar las virtudes de aquel que te llamó, no quieres compartirle a nadie, estás en peligro, mi hermano, en peligro. No quiero que te engañes. Te pido que te cimentes en la iglesia de Cristo y seas un anunciador de las virtudes. Para eso te adquirió. Por ejemplo, hermanos, alguien quiere comprar una máquina, ¿ya? Una máquina grande, no sé, se me ocurre, para hacer costuras grandes, para poner y que la máquina haga costuras. Automáticamente, que yo ponga la tela y la máquina comience a cortar y hacer las costuras y saca prendas. Hay máquinas grandes así, que tú pones la tela nada más y la máquina procesa. La adquieres a buen precio la máquina, la prendes, pones la tela y la máquina no trabaja, no produce. ¿Qué haces tú con esa máquina? ¿La tienes todavía en tu taller o lo desechas? Los desechas. ¿Pero lo desechas rápidamente? No. Todavía mandas a alguien que lo arregle. Ahí está la gracia de Dios. A un técnico ahí, vamos a ver qué está pasando con esta máquina. ¿Le falta fe? De repente es un ociosito espiritual o una ociosita espiritual. Hay que ayudarle. De repente tiene estas situaciones, hay que ayudarle. El Espíritu Santo está ahí, que te ayuda, que te ayuda. ¿Para qué te ayuda? Para que el Señor te saca de los problemas, te libera de las tormentas, te ayuda en tus oraciones. Para que digas, soy bendecido, soy bendecido. No, te libera, te ayuda, te da tu mantenimiento espiritual, te cuida, para que seas anunciador del Evangelio. Llegará el tiempo en los cuales, mi hermano, nuestro Señor tendrá que depurar del taller del maestro esas máquinas que no funcionaron, esas máquinas que no quisieron producir. Y el Señor lo va a tirar, lo va a destruir. A eso es lo que dice el Señor en Apocalipsis, ¿no? Por cuanto fuiste tibio, y no caliente y no frío, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Terrible. Otro te quitaré el candelero. Tremendo, tantas cosas. Entonces, mi hermano, te pido que entiendas qué es la iglesia. Ahora tú estás injertado en la iglesia. El Señor te da nos da a nosotros todas las herramientas posibles para que puedas ser anunciador del Evangelio y ganes almas para Cristo. Y si no haces eso, no, otra forma de explicarlo. Si una persona contrata 12 trabajadores para que construyan una casa y lo techen, y tú pones la máquina, pones el concreto, pones todos los ladrillos, todo está listo y los dejas. Y cuando vuelve, no llenaron el techo que se les había pedido. ¿Qué va a hacer el dueño? ¿Qué va a decir? Los va a decir, vengan tranquilos. ¿Yo soy bueno? No. Cuando se acabe el tiempo del contrato va a decir, ¿por qué no cumplieron? Y el Señor se va a exhortar duramente. Pero ya ese día ya no va a haber marcha atrás. El Señor va a comenzar a enviar a las personas al infierno, al fuego. Hermanos amados,
Te pido en el amor del Señor que entiendas por medio de este estudio que aquellos que han sido llamados como pueblo santo, nosotros, no hay marcha atrás. El Señor nos escogió, hermanos. No hay marcha atrás. Tienes que anunciar el Evangelio, tienes que buscar a los escogidos. Pero, pastor, es difícil. Sí, pero en tus fuerzas. Pero en Cristo hay paciencia. Amén. Hay paciencia. Cuando uno quiere cosechar, por ejemplo, va al árbol y comienza a tocar las plantas, ¿no? Para poder cosechar. O ves su color y jalas, ¿no? Y cosechas del árbol los frutos de los árboles. Así es el evangelismo. Tú vas y das la palabra. Y esta persona que ya su corazón está listo, va a venir a congregar. Vas pero tienes que moverte entre tus conocidos e invitarlos. Y van a venir, porque ya están listos para recibir la palabra. Así es. Tú no vas a obligar. O sea, te pregunto, tú cuando vas a ver un fruto en un árbol, y si está verdecito todavía, ¿tú vas a hacer que madure? No. Tienes que esperar a que madure en su tiempo y luego ir a la cosecha. Es por eso que el Señor dice, la mies es mucha, ¿no? Más los obreros, pocos. Bendito sea el Señor. Dice, la mies es conjunto de plantas de cereales, ¿no? Con los cuales se puede hacer pan. Es el trigo, ¿no? ¿Quién vive? ¿No? El trigo. Entonces, tú vas viendo entre la gente, entre el mundo, entre la multitud, quién es trigo y quién es cizaña. Y así, ¿no? En el mundo también hay. Hay que ir a los escogidos y traerlos al trigo y al trigo y al trigo. Amén. La sangre de Cristo tiene poder. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vamos avanzando respecto al principio de la iglesia del Señor. Entonces ya sabemos cuál es Bien, el... pastor, la enseñanza muy hermosa. Acá estamos escuchando en casa. Gloria al Señor, hermana Muy, muy Tanita. bella, Bendiga muy mucho. agradecida. Amén. Entonces, seguimos. Les invito, por favor, a abrir Juan 10:16. Juan 10, el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 16. El Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 16. Estamos viendo entonces que el pueblo que adquirió el Señor es para anunciar el Evangelio. Entonces, como vemos, a veces uno dice, ¿no? San Juan, ¿cuánto, pastor? San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 16. ¿Me permite leerlo, por favor? A ver, hermana Tanita, ¿lo puede leer, por favor? Fuera tan amable. Bendito sea el Señor. Juan 10:16, ¿verdad? Sí, amén. Ya. La santa palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del precioso Espíritu Santo de Dios. También tengo otras ovejas que no son de este redil. A estas también tengo que traerlas. Ellas también oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Amén. Gloria al Señor. Tremendo, ¿no? A Israel, a los judíos le dijo Jesús. A ellos, mirándolos, le dijo. También tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Quiénes eran? Nosotros, hermanos, los gentiles. Los gentiles. Es por eso que nosotros, hermanos, no somos jehovanistas. No practicamos el jehovanismo, practicamos el cristianismo. Aleluya. Nuestro centro de edificación es Cristo. Lamentablemente, desde el año 1900, que se despertó distintos movimientos evangélicos, tergiversaron la palabra del Señor y llevaron todo al entendimiento de Jehová, al jehovanismo, y se olvidaron de Cristo. Otros se fueron al extremo del Espíritu Santo. Todo es Espíritu Santo con el movimiento que vino desde Catherine Kuhlman, por ejemplo. Ella se centró en el Espíritu Santo y no habló mucho de Cristo. Pero ahora hoy día entendemos que son los posteros tiempos, y entendiendo todo ello,
que la iglesia está en el Padre, que es Jehová, y está en el Espíritu Santo siempre y cuando tenga como centro aquel que esperó y entregó sacrificio por llamarnos al redil, a Jesucristo. Él nos trajo. Es por eso que tenemos que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Es Jesucristo. Amén. Para ello vamos a San Juan capítulo 10, ahí nomás, en ese mismo capítulo, versículo 7 en adelante. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Tremendo. Él es la puerta de las ovejas. Antes, dice, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. ¿Quién es oveja del Señor? Aquel que escucha, te pregunto, ¿a quién? A Cristo. A Cristo. Si alguien te dice, yo no escucho a Cristo, yo escucho a Jehová, esa persona, discúlpame que te lo diga así fuertemente, está endemoniada. No es de ni del Padre ni del Hijo, es del diablo. Cualquier persona que te dice, para mí el centro de la prédica es Jehová, no tiene a Cristo en él, es el diablo en él. Es fuerte. Pastor, ¿de dónde estás diciendo esto? Porque eso está en Juan 8:44. Hacemos una pausa, un paréntesis para ir a eso. En Juan 8:44 el Señor Jesús revela tremendamente lo que es Él en el Padre. Mira lo que dijo el Señor en Juan 8:44. Vosotros sois, ¿de quién? De vuestro padre, el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿A quién le estaba diciendo eso Jesús? A los fariseos. Ellos entregaban sus sacrificios a Jehová, a Yahweh, a Adonai, Elohim, como quieran decirlo. Hacían todo para Él. Si ayunaban, ayunaban para Jehová. Si congregaban en sus sinagogas, era para Jehová. Si hacían sus sacrificios, sus holocaustos, era para Jehová. Si cantaban, era para Jehová. Pero cuando apareció el Hijo, no lo recibieron. Y es por eso que el Señor dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, fariseos, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y les dice lo que es el diablo. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Aquí en la tierra no hay huérfanos. No hay huérfanos. O bien somos del Padre nuestro que está en los cielos en la persona de Cristo, ¿no? Nosotros, iglesia bajo la suma omnipotente, y también hay personas que están como tienen a su padre el diablo. ¿Y cómo reconocerlos? Porque son jehovanistas. Jehovanistas. Lamentablemente hay lugares que solamente centran su prédica en Jehová y no enseñan de Cristo. Es terrible. Si un predicador quiere ser guardado espiritualmente y no tener miedo a Satanás ni sus huestes demoníacas, predique de Cristo a las naciones. Predica de Cristo. Y Cristo te guardará y te ayudará. Ahora, ¿qué más dice? 45. Y a mí, dice el Señor, porque digo la verdad, no me creéis. Tremendo. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Tremendo. Aquel que se centra solamente en escuchar a Jehová y no entiende el misterio de Cristo, está en serios problemas. Es por eso que tenemos, hermanos, que enseñar. Enseñar. Amén. Enseñar. ¿Qué más dice? Vamos a Juan capítulo 10, versículo 8. Entendemos que el Señor dice que Él es la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores,
pero no los oyeron las ovejas. Juan 10:8. Amén. Mira, hermano amado, mi hermana, en estos postreros tiempos, hoy día justo conversábamos acá con la hermana Margarita, la pastora Julia, nosotros como iglesia ya no nos has permitido creer en las señales, en los dones, sino a la iglesia postrera tiene que sustentar su fe en el conocimiento de la palabra. Pastor, ¿usted está negando los dones y las señales? No, de ninguna manera. El Espíritu Santo se mueve con señales, con dones, con prodigios. Sí, no puedo negar su poder, no puedo negar su dominio. Es Él. Y Él gobierna sobre su casa, sobre su iglesia. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay personas que se dejan guiar por las señales. Amén. Porque, por ejemplo, cayó escarcha del cielo, oro escarchado, porque las personas temblaron y se cayeron, porque alguien adivina el nombre de alguien, son señales. ¿Podemos creer en las señales? No, porque en los postreros tiempos, Satanás vendrá con señales y por medio de las señales engañará a muchos. Incluso hará descender fuego del cielo. Es por eso que nosotros como iglesia no podemos guiarnos por las señales. Nosotros como iglesia nos guiamos por lo que conocemos de Cristo en la palabra. Y esa palabra nos salva. Y quiero mostrarles un video referencial que alguna vez lo pusimos. Bendito sea el Señor. A ver, creo que es este. Claro, lo van a poder ver en el celular. Les voy a mostrar, hermanos, este video. No le voy a poner el audio porque es un poco incómodo, pero le voy a poner las imágenes. A ver, hermanos, voy a mover por acá. Voy a poner bajito nada más. Espíritus. Miren esto. ¿Cuántos han visto eso? Que la gente tiembla, la gente se cae en el suelo. Amén. Vamos a adelantar imágenes. Aquí, mira cómo tiemblan. ¿Quién se cayó así alguna vez? Mira. Pastor, ¿eso es malo? Ahorita vamos a detallar. Ahora vamos a la India con los demonios. Mira cómo hacen. Estos están siendo poseídos de demonios. Están en la India. Han caído al suelo. Mira cómo se mueven, para adelante y para atrás. ¿Cuál es la Pastor, un diferencia favor, entonces? lo puede repetir, por favor, no lo pude ver de comienzo, porfa. Amén. Vamos a Buenas pasarlo. noches, pastor. Gloria al Señor. Sí. Vamos a pasarlo un ratito. Buenas noches, Pastor Javier. Buenas noches, amado hermano José. Ya, veamos acá. En la iglesia, volvemos a empezar. Mira el joven, cómo tiembla. Es una congregación evangélica. ¿Sí se ve? Sí, se ve, hermanos. Amén. Luego acá. Mira cómo tiemblan, se van para atrás. Agárrenlo. Amén. Y está que tiembla. Ahora en esta imagen es personas en la India adorando a un dios de la India. Igualito, mira. A un ídolo. Tiembla. El de acá, ¿ves? Se va adelante hacia atrás. Pero están adorando no a Jesús, están adorando a demonios. Dice como la hermana Karin dice, ellos son imitadores. Mira, y ponen manos. Son imitadores. Claro. Pero transfieren a través de eso, mira cómo se cae para atrás. Uy, ese pastor tiene unción, dirán. No, es un brujo, hermano. Ese pastor, mira, tiene unción, mira cómo lo unge. ¿Te das cuenta?
La ayahuasca también lo brebajes, ¿no? Mire cómo se cae. Uy, qué unción, algunos dirán, ¿no? No, mi hermano, ya no estamos para guiarnos por eso. Otros se caen al suelo. ¿Cómo mueven la cabeza? ¿Eso es lo que vemos o no? Mira, se caen al suelo, en grupo. ¿Y aquí? ¿Qué está pasando? Liberación. El pastor, pero el pastor no puede estar sin polo. Es un brujo, hermanos. Recordemos que en las manifestaciones demoníacas reconocemos que son espíritus malignos también. Mira. No podemos creer en las señales. No podemos creer en las señales porque los brujos también las hacen. Mira. Mira las manifestaciones que ellos tienen. Ahora, lo mismo con un brujo. No sé si es de la India o dónde. Mira. Amén. Entonces, qué quiero obtener con esto? Que quiero que entiendan que en la iglesia de Jesucristo ya no estamos guiados por que alguien, por ejemplo, si viene una persona y se saca el saco y la gente tiembla y se cae al suelo, ¿es una señal que esa persona tiene unción? ¿Tiene el Espíritu Santo? Oh, es internacional. Puede estar viniendo con demonios, hermanos. Puede estar viniendo con demonios y actúa. ¿Cuál es la diferencia entonces, hermanos? ¿Sabes cuál es la diferencia? Es que cuando vino el Espíritu Santo, y ¿qué le voy a mostrar al Pentecostés? Cuando vino el Espíritu Santo, hermanos, te pregunto, ¿Pedro siguió siendo igual? Acá le voy a mostrar una imagen de Pentecostés cuando viene el Espíritu Santo. A ver, gloria a Dios. Aquí. Ellos están orando unánimes. Te pregunto, ¿ese día se levantó alguien a imponerles manos? ¿O vino el Espíritu Santo? Ellos están orando ahí. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Todos juntos, Perdona unánimes. nuestras ofensas, Están esperando la como promesa, también nosotros perdonamos que era la a los llegada del que nos Espíritu Santo sobre la iglesia. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Esa era la primera vez que venía el Espíritu Santo a la tierra y el Espíritu Santo envolvía la presencia ahí en ese aposento, donde se desataba la promesa de Oseas, donde el Espíritu se derramaría ahora sobre toda carne. Ya no iba solamente sobre los profetas, sobre los escogidos, sino ahora se derramaría sobre ti, sobre mí, y sobre todos nosotros. ¿Y qué empiezan a decir ellos? ¿La? No, comienzan a declarar el nombre de Jesucristo, su sacrificio, todo su poder a través de su boca fuerte. Eso es llenura del Espíritu Santo, hermanos. Lo demás no, ya queda en el corazón de cada uno. Mira. Él fue crucificado. Él resucitó entre los muertos, en latín. Él fue crucificado desde los cielos. Mira, todo lo que ellos hablaban en distintas lenguas, ¿qué cosa era? Anunciaban a Cristo. Eso es lo que dice en la palabra del Señor, mis hermanos. No es esos movimientos que vemos ahora, engañosos, que vienen personas de otros países cargados de demonios a endemoniar a las personas. Por eso es que nosotros, es por eso que cuando les pido que cuando estén llenos del Espíritu Santo, yo les digo, griten el nombre de Cristo. ¿Cuándo han escuchado de repente en las ministraciones? Declara fuertemente, predica el Evangelio de Cristo ahí con tus labios mientras que te vas llenando, porque eso es el Espíritu Santo.
Eso es el Espíritu Santo, cuando la persona comienza a brotar ríos de agua viva. Cristo es el Cordero inmolado, el sacrificio perfecto, la roca de mi salvación. Creamos en Él. Él es verdadero, Él es único, Él es el Dios de la iglesia. Y te vas llenando y te vas saturando. Eso es santo. Lo demás lo dejo al corazón de las personas. Yo no soy quien para juzgar a nadie, pero sí soy quien para declarar lo que está escrito. Ahora, hermanos, cuando te llenas por el Espíritu Santo, no te quedes callado. Tienes que gritar. Cristo vive. La gloria del unigénito del Padre habitó en carne en esta tierra y reveló sus maravillas sobre todos nosotros. Eso es llenura del Espíritu Santo. Eso es, hermanos. Y toda lengua declarará y toda boca declarará, toda rodilla se doblará y toda lengua declarará que Cristo es el Señor. Eso es llenura del Espíritu Santo, conforme al Evangelio de Cristo. Aparte, que cuando estas personas fueron llenas por el Espíritu Santo, pregunto, hermana Karin, el apóstol Pedro, antes de llenarse por el Espíritu Santo y después del Espíritu Santo, ¿hay una diferencia, sí o no? Hubieron señales, sanidades, y al día siguiente nomás, yéndose al templo a las 9 de la mañana a orar, se presentó a la persona, oraron y la persona hubo un milagro. Y empezaron a predicar el evangelio. Ese momento se convirtieron como 3,000. Y se bautizaron, hermanos. ¿Entendemos? Pero si estas personas fueron, dicen, llenas del Espíritu Santo en ese lugar y hasta ahora no ganan ni un alma, arrepentíos y buscad de Cristo con todo fervor. La evidencia de que cuando vino el Espíritu Santo en tiempo de Pentecostés sobre los apóstoles, ellos ¿qué hicieron? Salieron a ganar almas para Cristo. Predicaron el evangelio a toda criatura. Se expusieron sus rostros al anuncio del evangelio de Cristo. No tuvieron vergüenza. No tuvieron temor. Eso es llenura del Espíritu Santo. Ser testigos de Cristo. Testigos de Cristo. Entonces vemos, amados hermanos, cuán importante es entender esto en el precio del amor de Cristo. Quiero que hagamos las cosas conforme a la palabra de Dios. Y sí sé que a algunos les choca esta enseñanza. Sí sé que a algunos les choca. Pero si te ha ofendido, sea para purificación y consagración. Quizás te chocó. Pero quiero que camines sobre la roca que es Cristo. Y no nos dejemos guiar por señales. Dejémonos guiar por lo que anuncia ese embajador. Si ese embajador que se está parado ahí predicando se centra en Cristo, alabemos el nombre del Señor. Pero si esa persona no se centra en Cristo y lo conocemos, podemos acercarnos a hablar libremente con ellos y explicarles el evangelio. Y si te escucha, ganaste un alma para Cristo. Y si no, sigue tu camino. Hermanos amados, ¿qué más dice en el versículo, capítulo 10, versículo 2? Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llaman por nombre. A sus ovejas llama por nombre y las saca. Tremendo, tremendo. El Señor conoce tu nombre. Tú escuchas la voz de Cristo, que es tu pastor. Es mi pastor, nuestro pastor. Jesucristo es el sumo sacerdote de la iglesia bajo la sombra del Omnipotente. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, sus ovejas, va delante de ellas, y a las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él
porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Tremendo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces entendemos que nosotros estamos dentro del cuerpo de Cristo, que somos el rebaño del Señor. Jesús dice que Israel son las ovejas del Señor que pertenecen a un redil. Sin embargo, Él tiene otras ovejas que no son parte de este redil, pero tiene el interés de traerlos hacia Él para que escuchen su voz y haga un solo rebaño, porque hay un solo pastor. Un solo pastor es Cristo. El pastor universal de todos nosotros es Jesucristo. Nosotros aquí, los ancianos de la iglesia, solamente somos servidores de Cristo, al servicio del cuerpo de Cristo. Nada más. La autoridad principal aquí en la iglesia es el Evangelio de Cristo. El Señor Jesús, a través del apóstol Pablo, les encarga a los pastores que cuiden su rebaño y los pastoreen, porque a Él le costó su propia vida. Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo les ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios que Él adquirió con su propia sangre. Vamos a Hechos 20:28. Hechos 20:28. El libro de Hechos, capítulo 20, versículo 28. ¿Por qué te predico esto? Porque en las redes sociales van a aparecer personas aparentemente con muchas señales, milagros, prodigios, pero eso no da evidencia, no va a dar evidencia de que Cristo esté con ellos. Amén. Porque recuerda que el Señor Jesús va a decir en los posteros tiempos, algunos van a excusarse, Señor, hemos profetizado en tu nombre. Otros dirán, Señor, hemos hecho milagros en tu nombre. Otros van a decir, Señor, hemos echado fuera demonios en tu nombre. Y Jesús, ¿qué dijo? Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. ¿Por qué? Esas eran señales. ¿Ves? Señales. Las señales no pertenecen al hombre. Si alguien quiere identificar al hombre de Dios, al varón de Dios, a la embajadora del Señor, debe escuchar el mensaje que sale de su corazón. Si realmente es el de Cristo. Si realmente es el de Cristo. Amén. Hechos 20, 28 hemos dicho, ¿no? Dice el Señor, por tanto, mirad por vosotros, cuídense de vosotros, dice, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, por pastores, en caso de los ancianos de la iglesia, para apacentar a la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Amén. Nosotros somos cuidadores del Señor, de las ovejas. Ustedes son las ovejas del Señor. Yo también soy la oveja, pero tenemos una responsabilidad adicional nosotros de cuidar y orar por cada uno de vosotros, confiando en la gracia del Espíritu Santo que está obrando en sus vidas para toda santa edificación. En eso consiste la oveja en el rebaño. Amén. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Libremente, por favor, con toda confianza, pueden hacer la pregunta. Pastor, una pregunta. Amén. Pastor, buenas noches con Buenas todos. noches, hermanos. ¡A su nombre! Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. Jesucristo, como está predicando nuestro pastor Javier, está muy bien, muy cierto. Pastor, una consulta. Ahorita que estoy viendo y estaba analizando y me ha venido a las memorias, yo le contaré y le testifico de que yo más antes veía ese programa de Cash Luna cuando hacía sus sanidades y todo eso, no más antes que me convirtiera incluso. O sea, antes que ¿cómo se llama? Me reconciliara con el Señor. O sea, Noches de gloria. Noche de gloria, ahí estamos, no, que no se pegue eso no es. Pastor, me dice algo el Espíritu Santo que pregunte, y claro, ¿no? Al grano, o sea que la iglesia
esa iglesia, ese teatro que hacen y todo, ¿es producto del demonio? Eh, Es cosa vamos a endemoniada aclarar. esa congregación? No, 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 no. Vamos a O, aclarar ese punto con el versículo porque, Jeremías mire, hasta tira 33:9. la Biblia, pastor, hasta tira la Biblia. Claro, sí. Vamos, Porque abran sus hay Biblias un en... teatro donde hace Cash Luna, donde tira la Biblia, él tira la Biblia Ah, y le dice a su servidor para que pase. Y amén. pasa temblando, pasa haciendo como un teatro ahí. Lo que pasa es que la fe, la imaginación es el ojo de la fe. Entonces, eh, Repita de nuevo eso. La qué dijo? la imaginación es el ojo Imaginación. de la fe. Un ratito para escribirlo. La imaginación es el ojo de la fe. De la Entonces tú fe. tienes que entrar en el Espíritu por medio de la imaginación, creyendo en la palabra. 23:9. Pero, ¿qué es lo que pasa? Mi objetivo como líder espiritual en ese momento, por ejemplo, es hacer que tú entres en el Espíritu, imagines el trono de Cristo, la gloria del Señor, visualices la presencia, que te imagines predicando, que te imagines teniendo victoria en Cristo, lleno del poder del Señor, esas manifestaciones. Pero si alguien, por ejemplo, ¿qué pasó en África? Hubo un ministro ahí del enemigo, creo yo, dijo, ¿cuántos son rebaños del Señor? Y el pueblo dijo, amén, amén, ya, amén. Entonces el pueblo del rebaño del Señor, como son ovejas, dice el Señor que el pasto del jardín que está afuera ha sido santificado. Aquel que lo coma, santo será. Oveja de dioses, oveja del rebaño. ¿Qué hicieron los hermanos? Salieron corriendo del templo y se fueron a comer pasto. La imaginación, la fe no es para eso. Amén. No es para eso. Otros cogieron su zapato. Mi zapato tiene unción. Es que la verdad hay video, me gustaría mostrar los videos después. Y tiraban el zapato a las personas y las personas se caían al suelo diciendo que la unción, recibieron la unción por el zapato. ¿Me dejo entender? Tuercen la verdad del evangelio. Pastor, ¿usted tiembla cuando ora? Sí. ¿Usted cae al suelo? ¿A que usted cae al suelo lleno de la presencia del Espíritu cuando ora? Sí. ¿Usted llora cuando ora? Sí. ¿Usted tiembla cuando ora? Sí. Amén. Es cierto, podemos sentir esa presencia y no lo controlamos, es el Espíritu Santo. Pero hay una evidencia, hermanos. ¿Qué es lo que pasa después de eso? Si después de haber temblado, caído al suelo, llorado, sigues siendo la misma persona, arrepiéntete. Pero si después de haber caído al suelo, temblado, llorando, sales a predicar y ganar almas para Cristo, te consagras para Cristo, vives para la gloria de Cristo, te deleitas en la palabra más que antes, entonces, bienaventurado, has sido llenado por el Espíritu Santo. Porque yo conozco personas que aún brujos se meten en las congregaciones y se saturan, tiemblan y hablan lenguas. Entonces, por eso te digo que lo que está en el corazón de la persona, el Espíritu Santo sabe. Y si tú, por eso te digo siempre, cuando estén yendo el Espíritu Santo, griten el nombre de Cristo, prediquen la verdad de Cristo, las virtudes de Cristo, exalten a Cristo cuando están temblando, cuando están llorando, grítenlo, grande es mi Señor. Vas a ver cómo se llena tu cántaro y van a suceder maravillas contigo. Pero va relacionado, tienen que brotar ríos de agua viva de tu interior en ese, no temblar enmudecido. Tienes que temblar lleno del Evangelio de Cristo, rebosante hasta por los ojos la palabra del Señor. Ahora, les voy a compartir este versículo que es muy importante entender para concluir. Dice el Señor, ¿qué pasó aquí? Jeremías estaba escuchando la voz del Padre y mira lo que pasó. Yo cuando me convertí, yo veía gente temblar y yo dije, yo no voy a temblar mientras que no esté escrito en la Biblia. Si está escrito en la Biblia,
me dejaré temblar, pero si no, no lo recibo. El Señor me dio este versículo y me habló por su palabra. ¿Puedo temblar? Sí puedes temblar, es lícito, por causa de la palabra de Dios. Dice el Señor, Jeremías, a causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Esta persona, que es el profeta Jeremías, está llorando. Segundo, todos mis huesos tiemblan. Todos sus huesos tiemblan. Está temblando. Uy. Estoy como ebrio. Eso que se embriagan en el espíritu. También es válido. Como hombre quien lo dominó el vino. ¿Cómo habla? Ya, está ahí como Ana, ¿se acuerdan? Y el sacerdote que le dijo, ¿cómo vas a venir borracha, embriagada aquí al altar del Señor? ¿No? ¿Se acuerdan? Ana. A Ana también, como que le dominó el vino, estaba ahí orando. ¿Por qué sucedieron estas cosas? Porque Jeremías estaba delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Cuando el Señor te habla, tú tiemblas. Cuando el Señor te habla, tú lloras. Cuando el Señor te habla, tú te embriagas. Cuando el Señor te habla, es como quien te dominó el vino. ¿Pero qué está rebosando? La palabra de Dios. Es por eso que cuando yo ministro, en esos momentos, por la gracia del Señor y su misericordia, yo les digo, grita en el nombre de Cristo, predica el nombre de Cristo a viva voz. ¿Por qué? Porque tiene que cumplirse esta palabra. Amén. ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué he visto en alguna oportunidad cuando he ido a ministrar a otras iglesias? Cuando yo hago esto, los hermanos ahí, algunos son muy obedientes y comienzan a gritar el nombre de Cristo. ¿Qué pasa? Veo liberación. Veo liberación. Ahí donde practica, se obra la liberación. Es por eso que yo les digo, cuando están llenos del Espíritu Santo o al final de las adoraciones, aplaudan, exalten el nombre del Señor, grita el nombre de Cristo, las virtudes de que te llamó. Tú tienes que decir, grande y poderoso es Cristo. Tú eres la imagen del Dios viviente, el resplandor de la gloria del Señor. Santo es mi Dios, Jesucristo es mi poderoso Dios. Entonces tienes que exaltar el nombre de Cristo y vas a ver cómo tú comienzas a llenar de la presencia del Espíritu de Dios, porque tiene que cumplirse esta palabra. Entonces sí es válido, pero como te digo, el centro de esa saturación es la llenura del Espíritu Santo y tiene que rebosar de tu boca el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo. Amén. Hermano José, ¿estamos de acuerdo ahí con esa respuesta o que alguna pregunta adicional? Yo con usted, al respecto a su respuesta, estoy de acuerdo, pero de verdad, y les soy sincero, pastor, de que en ese programa yo lo veo como un teatro o algo preparado. Sí, Bueno, pero ¿no? no podemos juzgar. Con la barra con la que mides, serás juzgado. Tenemos que juzgar nuestros propios corazones. A nosotros con el Espíritu Santo, punto. Lo que pasa en el corazón de otra persona ya es asunto de esa persona. Pero nosotros predicamos el camino para ser guiados a esa llenura, que es conforme al Evangelio. Amén. Yo no puedo decir, ese fulano está engañando. No puedo decir. Yo no sé. Pero lo único que puedo ver después de la llenura, si esta persona creció espiritualmente, si está predicando, está ganando almas, si está aumentando su fe, entonces diré, y muchos verán y dirán, ese día el Espíritu Santo lo transformó. Esa es la evidencia. Amén. Amén, pastor, amén. Ahí se lo hemos leído. Amén, gloria a Dios. Estoy feliz por esta prédica, me ha gustado. Hermosa enseñanza. Imitadores de lo que es verdadero. Claro.
Hay liberación. Está bien. No. Se están liberando. Eso sí es normal. Es por eso que ahí está Jeremías 23:9, ¿no? Que dice clarito, es válido. Ujú. No. Claro, la diferencia es que están hablando y predicando el Evangelio, en cambio las otras sectas y brujos evidentemente no profesan el Evangelio de Cristo, solo son imitadores nada más. Claro, entonces, que ya estaba escrito, serán imitadores, pero tenemos que aprender a diferenciar entre lo santo y lo profano para poder guiarnos, porque sí se han metido, hermanos, los profanos se han metido en lugares donde no hay conocimiento. Sí, es cierto. Entonces tenemos que tener, como se dice, cuidar el Evangelio y la sustancia santa que el Señor nos ha dado, discernimiento, como dice, ¿no? Muy bien, amados hermanos, qué gusto poder ver compartido la palabra, hermana Josefa, Señor lo bendiga mucho, hermana Eli, hermana Tania, hermana Cari, Chapoñán, hermana Katy, hermana Luz, hermano Jorge, hermana Karin, que están acá, pastora, todos nosotros. El Señor los bendiga abundantemente. Hermano José Santos, sí, el Señor los bendiga abundantemente. Amén, pastor, gracias. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios, aleluya. Nos vemos mañana. ¿Qué tenemos? Mañana, oración en la mañana. Oración, gloria a Dios.